Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar hoy lunes a las 19:02 con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? Con su mascarilla, su barbijo apropiado de operador magnífico como es y con mucha, bueno, ahí sí, tirando muchos surtidores para tratar de que el aire esté lo más limpio posible. Igual que Carolina de Cuadro, que vino muy limpia hoy, porque ella viene muy bien preparada, muy elegante como siempre, amigos. La máquina de pensar, realmente hoy en la Ciudad Vieja se podía caminar, no hace tanto frío, pero creo que lo hará, créanme. Amigos, vamos a arrancar hoy, vamos a tener un programa bastante surtido, vamos a hablar de ilustraciones de arte visual al comienzo, después vamos a escuchar, cuando pasa por la voz, a Horacio Bota leyendo sus poemas, y por último llamamos a Mar del Plata para una nueva sección, una nueva columna de Un Millón de Umbrales. Ricardo Ruiz nos va a estar hablando de una película hecha en Zoom y que es una película de terror por Zoom. La vi ayer, 56 minutos, vale la pena. Y tiene que ver, de alguna forma, esto me da pie para darle la bienvenida a Óscar Larroca. Óscar, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muchas gracias. Bienvenido a la máquina de pensar, Óscar Gracias. Larroca. Ustedes ya lo conocen, artista visual de larguísima trayectoria, sobre todo porque vive en Florida, entonces tiene una larga trayectoria para venir hasta Florida. Absolutamente. Pero aparte hay que decir que Óscar es alguien que le interesa, que te ha gustado mucho siempre el cine, y hay un libro ahora que nos trajo Ediciones de la Plaza, editado por Ediciones de la Plaza, que es 100 sobre 100 ilustraciones para 100 filmes del siglo XX. ¿Por qué Óscar Larroca se le ocurrió hacer? Yo puse que eran afiches, en realidad no son afiches de películas, muy lejos de ser afiches, pero de alguna forma, dice Carlos Regerman aquí en la contratapa, digamos, el único antecedente de películas y, digamos, ilustraciones, en general uno piensa en los afiches, en los carteles, ¿no? Sí, primero, esto te arranca arranca a partir, digamos, del libro anterior mío, Gráfica Ilustrada. Yo había hecho para esa oportunidad una serie de trabajos revisitando, por ejemplo, algunas portadas de discos y recreándolas a partir de una impronta personal. Una vez que se editó ese libro dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con algunas películas que me interesen? De hecho, ya había publicado también en Gráfica Ilustrada una versión para afiche de Saw de Peter Greenaway. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso comencé a hacer un listado muy personal, muy subjetivo, por supuesto, y comencé a ilustrar cada una de esas películas. Y te diré que me sentí muy libre porque vos decías recién, bueno, son afiches, no son afiches. Algunas sí se pueden funcionar como afiches si se les colocara el Uh-huh. título. Otras son un poquito más más crípticas, más subjetivas. Otras aluden un poco más a los retratos de los actores. Uh-huh. Hay otra que estoy viendo acá, por ejemplo, que, digo, de memoria, capaz que me equivoco, que es Ble, que me parece que tendría que ver el afiche, pero hay una sugerencia, hay una afinidad con el Totalmente, afiche. sí, sí, sí. En varios casos. También pasa lo mismo con Johnny Coser su fusil, Uh-huh. que tomé la mano de propia del afiche, hice otra interpretación a partir de eso. Eh, Pero hay otras que Según lo no que tienen me iba absolutamente, sugiriendo, perdón, hay otras que no tienen absolutamente nada que ver con el afiche original o con totalmente, algún afiche, alguna ilustración, sino que es una interpretación totalmente. visual de lo que podría ser la película. Por ejemplo, la ilustración de Blade Runner, que es una película que a mí me encanta y que hemos sido atravesados por esa película y con cientos de fotos ¿no? Y la ilustración que vos haces nadie la ha visto de Blade Runner, ¿no? Porque Claro, es de la roca esa. en algún caso me hubiera volcado quizá a alguna escena específica, pero digo, no, esto ya está demasiado visto. Entonces le busqué la vuelta por otro lado y ahí aparece justamente un muñeco que yo tengo acá en el taller, que lo coloqué arriba de una plataforma, aludiendo a su vez
a una obra del periodo renacentista de un Cristo yaciente, sobre un fondo de un grabado de Esquer. En ese caso sí no tiene nada que ver, o en otros casos incluso, por ejemplo, estoy recordando ahora para la película Taxi Driver, solamente aparece la mano ensangrentada. Pero esa, por ejemplo, yo te digo porque lo estuve mostrando, esa como que Taxi Driver es más reconocible, digamos. Alguien ve una mano totalmente ensangrentada y claro, como un, bueno, pero en el caso de que la persona haya visto la película. Ah, obvio, claro. Porque si no, no se entiende qué hace esa mano ahí. Y vos sabés que para esa película yo también había propuesto otras maneras de representarla, pero siempre volvía una y otra vez a esa imagen casi sobre el final de la película que quedó grabada en mi memoria, vaya a saber por qué, a través de qué tipo de resortes, y dije, bueno, tiene que ser de esa mano, porque no volvía de forma persistente, a pesar de que estaba haciendo otros bocetos. Y bueno, sí, para cada una de las películas hice varios bocetos, ya que estamos hablando de eso. Y bueno, en algún caso me sentí más conforme que en otros. Por ahí aparece alguna caricatura, lo que me iba sugiriendo más que nada la película. En el caso de Taxi Driver, por ejemplo, estoy viendo acá, es lápiz policromo, que quiere decir que lo dibujaste integralmente, ¿no? Es un lápiz de cera, es un lápiz, para aquellos que no conocen, es un lápiz de color común y silvestre, digamos, que tiene un poco más de pigmento que los lápices de escolares para niños, pero es el mismo tipo de medio, ¿no? Es un lápiz seco, que bueno, que hay que trabajarlo por capas, porque no es de fácil borrado. En otro caso trabajé con tinta, hay bastante collage digital también. Sí, también hay mucho collage digital, por ejemplo en este de Blade Runner que estabas mencionando, bueno, cuando decís Esquer, digamos, el fondo, ahí es un collage, ¿no? Sí. La fotografía la sacó un amigo, la fotografía de este muñeco, digamos, eso se recortó en Photoshop y se agregó a un fondo prediseñado, ¿no? Y esto es una curiosidad mía al santo botón. ¿Vistes todas las películas de nuevo o no? ¿Todas? Sí, claro, sí. Ah, ¿las viste? O sea, que... el planteo, digamos, la restricción o la premisa, digamos, de este trabajo es que vos ves la película y después haces de nuevo, obviamente, porque las elegiste. Bueno, por supuesto, quizás haya alguna película que no la vi en los últimos tiempos, pero de las cuales No, yo me refería si la habías vuelto a ver, obviamente que sí, no, que las viste. Para elegir no. a las 100, Perdón. Obviamente que sí, ¿no? Pero me quedaba una duda, porque si las volviste a ver para hacer este trabajo, son cientos de horas. No, algunas sí volví a ver porque quería hurgar más. Recordaba que la película me había conmovido muchísimo, pero me faltaba algún detalle importante, por ejemplo, en Cuerno de Cabra, en Cabos también, que la había visto hace mucho tiempo. Algunas sí, tuve el placer de reencontrarme con ellas. Y a propósito de la lista, una sorpresa que me llevé fue el hecho de encontrar repetidos a varios directores que a priori yo no hubiera pensado que se iban a repetir tanto, como por ejemplo te mencioné Caos de los Taviani. Hay varias películas de los Taviani en esta selección. Tarkovsky aparece también. Sí, eso, bueno, puede ser, porque aparte vos haces algo al final que es que primero, las 100 películas es obvio que es algo subjetivo, digamos, por más que no, pero digamos las que elegiste tampoco son caprichosamente, ¿no? Alguien podría, bueno, hay que decir algo que me faltó al principio, hay que decirlo. Este libro son 100 ilustraciones de Óscar Larroca para 100 filmes, pero también estuvo apoyado por Guillermo Sapiola, ¿no? Totalmente. Y lo que quiero decir es que esas 100 películas, bueno, no sé si Guillermo Sapiola las hubiera firmado la lista, pero una gran cantidad de estas películas son digamos, forman parte son canónicas, ¿no? Sí. Yo que sé, por ejemplo,
Plan 9 del espacio sideral, no creo que esté en el canon, por ejemplo, ¿no? O en determinados No, canon. me Pero decía hay, Guillermo, yo no la hubiera elegido, me te dice. decía, la célebre película de Ed Wood, que obviamente está considerado el peor director de Hollywood, ¿no? En su momento, ¿no? Totalmente. Este, Vos sabés que Guillermo finalmente me decía que entre un 70 y un 80% podía coincidir bueno, conmigo. viste, yo dije un 70, bueno, un 70%, porque creo que es bastante canónica la lista. Obviamente hay, después se escapan algunos que, que hay una zona que todos vamos a discutir, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo, primero 70, después... Y vos elegiste otras 100 por las dudas. Sí, yo me había quedado corto en el sentido de que son muchas más las películas que me interesan o que yo agregaría en un listado personal. Y ahí aparece al final del libro mis siguientes 100 títulos de, de películas que volvería a elegir para hacer otro libro, si se quiere, cosa que por supuesto no está en mis planes, pero Claro. este Pero te sentiste, pero te lo pregunto, si te sentiste presionado por el hecho de que vos sos artista visual, bueno, larga trayectoria, pero salís a poner 100 películas, ¿te sentiste presionado por, uy, no, por, no, al revés, me ¿no? sentí muy, muy libre. Yo no dije a priori, uy, tiene que aparecer acá una película de Bergman, porque si no, o no tiene que aparecer una película clase B, porque no sea que... No, en absoluto, no, para nada. Son realmente las películas que más me interesan, y por ahí digo en el prólogo, algunas de ellas pueden ser espantosas incluso, pero que fueron contempladas en situaciones y estados de ánimo muy, muy Claro. específicos, intransferibles, y que por ello, bueno, de alguna manera conforman ese listado final. Sí, porque conforma también una memoria visual que tiene que ver con el imaginario que nutre al artista, ¿no? Obviamente, en ese, digamos, inconscientemente. Por ejemplo, aparece, yo te iba a decir, la primera vez que lo leí, dije, bueno, lo leí, digo, lo vi, lo estuve estudiando, pensé, bueno, aquí La Roca hizo trampa, hay una serie, lo cual está bárbaro, ¿no? Porque es hacer una premisa y después poner, y no, después me fijo que Batman, la de Adam West, hay una película, ¿no? Pero uno asocia a Adam West, el Batman de los 60, Mm, con la serie, ¿no? La serie que vimos y claro, que realmente claro, formó el imaginario, ¿no? Mucho claro, más que claro, otras claro, no. películas Sí, importantes. sí, la película creo que es del año 67, Sí, 68, sí, yo no por ahí, recuerdo sí, sí, ahora sí, sí. exactamente, que es un rejunte por supuesto, de la serie, están todos los personajes, todos los villanos y demás. Sí, es una película también clase B o clase C, si se quiere, Ujú. que tiene que ver mucho con mi infancia. A mí me gustaba muchísimo Es impresionante, Batman. la serie era impresionante, digamos, visualmente y todo, digamos, tuvo un éxito increíble, hasta ahora, Sí, ¿no? sí, Hasta ahora sí, tiene un sí. éxito increíble, Habría ¿no? que ver si soporta el paso del tiempo, ¿no? Esa caída demasiado evidente en lo naif. Este, Pero a mí me parece que era como voluntario también esa sí, cuestión claro, por tan supuesto, camp, por, totalmente su, camp, por y supuesto. y de hecho Adam West dijo que le habían ofrecido eso lo dijo en Argentina, le habían ofrecido un porcentaje, él dijo, no, no, pagame porque esta no la va a ver nadie más, y dice, 40 años después, no se paró en ningún lado del mundo, dice, y yo estoy aquí, dice, por dinero. Bueno, y hay otras películas, por ejemplo, alguien puede pensar, yo, Apocalipsis Now, ¿no? Que a mí Sí. me fascina esa película, y sin Ujú. embargo, bueno, aparece el coronel Kurtz, pero en casi todas hay como un aire muy de psicodelia, hay un aire de psicodelia. En ese caso, sobre todo, ¿no? Ujú, Estoy ujú, jugando con una ficha ahí, además, que además es una ficha que le hace guiñada a un póster de la época, que que describe un recital de rock, si no me equivoco, con ese tipo de letras. O sea, yo jugué específicamente en ese caso con un póster bastante conocido de un festival de los 70, porque además un poco la película tiene que ver con eso, ¿no? Los Rolling Stones de fondo, ujú. Vietnam, Nixon, etcétera. Y Playboy, Eh, ¿no? Y las y chicas sí, Playboy, sí, ¿no? sí, sí, porque en una escena de la película, ¿te acordás que bajan de un Sí, sí, helicóptero sí, sí, unas sí. conejitas Sí, 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 sí. a divertir a los Exacto, soldados? sí, 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 sí. Mirá, hablé hace menos de un mes con alguien en Valencia
que en Valencia habían vuelto o estrenaron ahora otro corte más de Apocalipsis Now, Ajá. y lo que agregan en ese corte, que son como 20 minutos, es toda la historia de las conejitas. Que Ajá. bajan, que porque digamos en la original que vimos nosotros, bajan, bueno, después se van. Y está filmado que esas conejitas se quedan, no anda el helicóptero, Ujú. necesitan gasolina, la intercambian por sexo con soldados, todo eso aparece, Ah, claro. y no estaba en el corte original. Por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, otra cosa como Blade Runner que nos ha nutrido muchísimo la imaginación la imaginería, ¿no? Digamos, de Alien. Ujú. Y sin embargo, vos elegiste algo como mucho más. Está el bicho, porque el bicho tiene que estar, pero no es lo primero que uno mira, ¿no? Lo primero que No, uno no, mira no, es otra cosa. es un cuerpo humano, ¿no? Un Ujú, corte anatómico ahí sacado de un libro antiguo, y esa presencia, ¿no? Que metida dentro de la carne, de la carne humana, ujú, está tragando el espesor corporal del sujeto. ujú. Pero Y tiene no mucha quería, fuerza, perdón, tiene mucha fuerza estas cuestiones anatómicas, digamos, en este caso un corte muscular, viendo toda la anatomía humana, que uno, por lo menos yo, miro eso, es lo que más me llama la atención, y después descubro que está saliendo un bicho, un alien de adentro, ¿no? pero Porque el tema de los cortes quirúrgicos es un recurso expresivo que vengo desde hace que años. vos los has trabajado muchísimo. Sí, 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 vos sabés que sí, que me acompaña desde hace mucho. Ujú, Siempre recurra de alguna forma a, a ese detalle, a ir hasta el hueso del sí, asunto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Como refiriéndose a esa obsesión un poco por la piel, los músculos, las venas, etcétera. Mm, Y creo que en otras situaciones también aparece una ujú. Ahora, presencia anatómica. ¿tiene algo de expresionista eso o un efecto? Porque a mí siempre me genera una incomodidad ver cuando empezás a mostrar las achuras, los músculos, los Y sí, sin cortes. duda, ¿no? Tiene que ver con la fragilidad, con la carne, ¿no? Ujú, Que somos un montón de tipos caminando, y claro, también tiene que ver con con la vida y la muerte. claro. Sí, es bastante fuerte desde el punto de vista expresivo y simbólico, sin duda Claro, por alguna. ejemplo, en Iluminación también, la famosa de Zanussi, digamos, yo me acuerdo, increíblemente me acuerdo, o creo que me acuerdo del afiche, del póster de Iluminación, y nada, no tiene nada que ver lo que hizo La Roca, porque muestra aquí de nuevo el cerebro, ¿no? Hay una foto, un collage digital con el cerebro, Sí, y es lo principal, ¿no? Lo que está sí, iluminado de toda la... ¿no? sí. Hay otros casos más que ahora no Ujú, recuerdo. Creo que en el perro andaluz también hay un corte quirúrgico. ujú. Es una fotografía intervenida con lápiz en ese caso. Eh, y también una vuelta de tuerca a la famosa escena donde Buñuel corta un ojo humano, ¿no? Sí, sí, que en la realidad era un ojo de cerdo, pero bueno, Sí, claro. todos lo Sí. vimos así y nos cortó, esa nube cortó el ojo, y con una gilet, ¿no? ¿Cómo es? Una hoja, La navaja, una ¿no? navaja, Una una hoja. navaja afeitar, una navaja afeitar. Y a mí uno de los que más me impresionó y que yo creo que también vos te gusta la psicodelia, ¿no? Reconocelo públicamente. Sí, totalmente, totalmente. El exorcista tiene una onda psicodélica, aunque llama mucho la atención porque es un crucifijo al revés, dentro como de un mar de sangre ahí que se está moviendo, y aparece esa cuestión verde, una línea verde que bueno, yo me imagino que será por el vómito, ¿no? Sí, hay una silueta ahí Ujú. detrás Sí, del ahí, crucifijo sí. que es bueno, justamente la actriz gritando, pero está muy Ujú, esfumada, ujú. está como muy ambigua esa imagen, y lo que sale desde los pies del crucifijo Sí. justamente coincide con la boca del personaje, y bien, como dijiste vos, tiene que ver con el vómito famoso. Mm, este alucinante, sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Bueno, hay otros más, digo, pero otra psicodelia, Busco mi destino. Bueno, pero esa estaba como cantada, ¿no? O sea, este, también un collage digital con y bueno, pero dibujos, ¿no? Dibujos de Peter Fonda, Dennis Hooper y Jack Nicholson. Sí, 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 esos son dibujos Ujú, a lápiz. ujú, El fondo es una combinación de fotografía con dibujo a pastel tiza, y todo eso luego procesado mediante técnicas de Photoshop. ujú. Una pregunta, en este caso, ¿vos utilizás también, reutilizás o intervenís digitalmente dibujos que ya hayas hecho para otras cosas o están dibujados específicamente para, por ejemplo, para Busco mi destino? No, todos estos dibujos fueron especialmente hechos para este libro, Ah, perfecto. salvo uno solo, Ujú, que es la película de Stalker, ujú. de Tarkovsky, Sí. que es una ilustración que hice para El País Cultural hace años. Entonces Ujú, retomé esa misma ilustración y le agregué una serie de fondos, colores y demás. mm, Fíjate perfecto. que todo esto además tiene que ver justamente con mi participación como ilustrador para El País Cultural y para la página de espectáculos del diario El País, donde habitualmente yo tenía que hacer este, ilustraciones de algunas escenas de las películas que se venían estrenando. Y así que trabajé durante algunos años también haciendo este tipo de cosas. Claro que con otros recursos más vinculados a lo lineal y al blanco y negro, porque Ujú. así lo pedía el medio de Claro, prensa, y ¿no? aparte también con otros plazos también, ¿no? Por supuesto, ahí O sea, tenía que correr un poco claro, bastante. claro, hay una Para el cuestión. país cultural teníamos más tiempo Ujú. de elaboración, y para la página de espectáculos era día a día, ¿verdad? Claro, claro. Entonces De ahí hay una cualquier cuestión, una economía de plazos, de tinta, digamos, de recursos, es todo más acotado. Y además teniendo en cuenta que los medios de impresión de principios de los 90 no son los medios de impresión de hoy, que no permitían un acabado tan fidedigno. Claro, El punto de impresión que tenían las máquinas offset era bastante más grande que el pequeño punto que se ve hoy en las retículas de impresión, y que por lo tanto hoy permiten un trabajo bastante más acabado en lo que tiene que ver claro. con tonos. En esa época, como bien decís, sí, tenemos que trabajar atendiendo a las disponibilidades de los medios técnicos. Muy bien. Y para terminar, una de las que más me gustó, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, una película que yo la vi y todo, pero realmente si hubiera visto la ilustración no la saco igual a la película, y pero que llama muchísimo la atención. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, jugué más con lo simbólico, ¿no? Ujú, ujú. Este, en otras películas se puede decir que fui más a lo concreto. A ver, estoy pensando ahora. Sí, o al eh, argumento, digamos, más al argumento, ¿no? claro, Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, o al retrato de los actores, ¿no? Como claro. Casablanca, que aparece, es una película dentro del romance, película romántica, si se quiere, que me sugería así trabajar más que nada el retrato de los personajes principales. Ujú, En todos los casos, ya te digo, busqué la mejor referencia posible sin atarme en ningún momento a eh, el hecho de si podía ser útil el día de mañana para algo. Me consta que algunos de estos trabajos no rinden como afiches específicamente, claro. como afiches de cine, Ujú, ¿no? Así que, te digo, fue un trabajo muy grato que me sí. dejó Ujú. muy satisfecho en ese sentido, ¿no? De sentirme muy liberado, digamos. Ujú. Sí, por un lado es un homenaje de Oscar La Roca al cine y por otro lado, por eso digamos yo puse afiche, pero en realidad no se entenderían fuera quizás de este libro en su conjunto, ¿no? O quizás en una exposición, porque lo que muestra es
un mundo bueno, lo dice aquí un poco Regerman también en la contratapa, ¿no? Un mundo visual que tiene que estar conectado con tu visión de esas películas, de ese cine, ¿no? O sea, que el que haya visto La Mosca, por ejemplo, de David Cronenberg, que le encanta lo orgánico, no, digamos, no va a reconocer necesariamente no podría, no sé si funcionaría como un afiche, pero no importa Totalmente. porque no es la idea tampoco. No es la Lo idea, que ¿no? quiero decir que no es la idea, estos son unidades dentro de algo que es un homenaje al cine y no dentro de un afiche publicitario, que tiene una cuestión publicitaria también, siempre el cine, ¿no? De promocional, ¿no? Totalmente. Ujú. Y después el apoyo de Guillermo Sapiola en lo que tiene que ver con la inclusión de estas pastillitas, esos pequeños comentarios al pie de cada imagen, bajan un poco a tierra de alguna manera los conceptos o algún tipo de información que puede ser útil Ujú. para aquella persona que no haya, por supuesto que no haya visto la película, ¿no? Bueno, eso es otra posibilidad. Aquellos que compren 100 sobre 100 van a poder ver qué películas vieron y qué películas no vieron. Y yo creo que el texto de Sapiola encuadra, le da un contexto a ilustraciones que si hubieran sido solamente las ilustraciones con el título, el año, el director y los actores, hubiera estado mucho más desnudo. No sé, la verdad que no, digamos, como homenaje al cine, para aquellos que quieran verlo también como información y para aquellos que realmente, bueno, ahora que están tan de moda las listas, vos los mencionás, bueno, vayan a cubrir las que les faltan, ¿no? Porque obviamente yo, por ejemplo, hay algunas que no vi acá y que me gustaría ver, ¿no? Malpertius, por ejemplo, me han hablado mucho de esa película y no la vi. Así que, Oscar Larroca, felicitaciones por 100 sobre 100, ilustraciones Muchas, para 100 filmes del siglo XX. Esto está publicado, editado muy bien, porque aparte en estos juegos, en estas, sí, bueno, son juegos también, ¿no? Visuales, es importantísimo la impresión, ¿no? La edición, ¿no? sí, sí, Es un sí, cien sí, por ciento también, ¿no? O sea, si sí, no, sí. Es importante además teniendo en cuenta el tamaño del libro, ¿no? claro, Nos jugamos a un tamaño grande porque además es la mejor manera de disfrutar de imágenes de este tipo. claro, claro. Darle, sí, sí. Lo único que te digo que se podría hacer también es que salgan sueltas para poder colgar en la pared. Eso estaría bárbaro. Sí, tipo Tipo, póster. tipo póster, sí, sí. Oscar, gracias por estar en la máquina de pensar, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias Pablo. Hasta luego. Abrazo. Amigos, ahora vamos a escuchar en Cuando pasa por la voz a Horacio Bota, que nos va a leer poemas de su autoría. Retrato imaginado de Felipe II, el emperador coleccionista, en modo de Silva, por Horacio Bota. Cuando entre las almenas de palacio el austro seco exhala sus endechas, y Diana lleva el arco decreciente, cazando con su corte en el espacio, y cuando Apolo ha tiempo ya sus flechas afila más allá del occidente, se escucha con urgencia un bronce agudo y regio en el pasillo. Fustiga, insiste, tintinear sin brillo, pronuncia su sentencia. De un entresueño acuerda el mayordomo, de ojos cansados y curvado lomo, de andar doblado y caminar discreto. No tiene noche, porque noche y día son uno solo cuando hay tal decreto de un rey vasallo de otra tiranía. Suena el llavero múltiple en su mano, y el paso es inaudible. Se abren los guardias frente al noble anciano que llama con nudillo inconfundible. Sin clarín ni blasón que lo anticipe, en pobre lienzo asoma el rey del mundo. Secundando al candil es el segundo que ostenta el nombre egregio de Felipe. Y sin mediar palabras, mis señales retoman con sabido itinerario, por pétreo serpentario de muros escamosos,
dos llamas fantasmales reptando en corredores sigilosos. Y el espiral de una invención oscura taladran descendente en su camino. Penetran la imposible arquitectura, como bajó al abismo el fiorentino junto al mantuano guía, la superficie fría, el escalón esquivo, un hombre y un espectro a medias vivo. 1000 puertas las dos sombras han cruzado hasta llegar al pensativo osario. Los cráneos miran con mirada ausente, mirando hacia el futuro y al pasado. Labrar tétrico y claro comentario mandó un monje prudente. No creas en placeres, ni en gloria vana de mendaz valía. Fuimos, regio señor, lo que tú eres, y serás lo que somos algún día. La 1001 el mayordomo abría. Aguardan 7 arcones, con cerrojos que sellan su misterio, recién traídos por los escuadrones que hurgando en los rincones no han dejado reliquia en el imperio que no esté aquí ofrendada. La mano del anciano, temblorosa, con llave señalada, abre de a una cada quejumbrosa, metálica mandíbula oxidada. La majestad escapa de Filipo. Aquí están sus despojos, famélico arquetipo de un monstruo enfermo, todo garras y ojos. Y hundiéndose en un pozo de papeles, de huesos engastados y oropeles, de artificios curiosos e ignorados, se arrodilla y remeda a los infieles que ante ídolos dorados rinden su juramento. Mirad, pues, al postrer de los cruzados, quebrar así el segundo mandamiento. Y de pronto se asombra la sombría frente de un rey que ya no sonreiría. Le han angustiado un folio y su mensaje. Del nuevo mundo trata este pasaje, con tono diferente, que hace dudar si el buen jardín primero no se hallará al oriente del oriente, dándole vuelta al orbe por entero. Relatan los indianos que allende las colinas y cañadas, torrentes sin final, cumbres heladas que son forjas de súbitos vulcanos, se llega a un valle extraño, luego que el viento arrecie, y aunque parezca engaño, es imposible ver la misma especie 2 veces en un año. Es tal la magnitud y diferencia de plantas y animales que aquellos que por don de providencia alcanzan a volver de aquel paraje, por falta de los gestos y vocales, parece que han perdido la elocuencia si intentan explicar ese paisaje. Es que en verdad, prosigue el manuscrito, causa un temor contrito seguir ese azaroso y mal camino que tiene por destino encontrar del Edén el infinito. Y aunque se propusiera de algún modo un docto conciliábulo paciente, enumerarlo todo sería una locura, puesto que interminable es el presente que Dios al hombre regaló en natura. Petrificada vista, como el que fue a mirar a la Gorgona, como a quien en catástrofe imprevista de naipes su torreón se desmorona, solloza mudo el gran coleccionista. Lo abrazan fieles brazos comprensivos por consolarlo en su desasosiego,
inútiles intentos compasivos frente a un infante que perdió su juego, tal un color que avisorara a un ciego, para el dolor que siente ya no hay nombre, dolor que duele más por palaciego, cuando un hombre entendió que es solo un hombre. El mayordomo reza y se hace cruces bajo las pobres luces, pidiendo por el alma de un tenue rey sin calma, que enloquecido y solo a medias vivía, pues por no haberlo todo, nada había. Afuera de palacio brilla Apolo. Muy bien, amigos, del otro lado de la línea, ya en Mar del Plata, Ricardo Ruiz anunció que iba a hablar de películas de terror. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Seguimos acá en plena pandemia. En plena pandemia, pero más que nunca, ¿no? Porque trajiste 2 películas de la pandemia. ¿Cómo es eso? Sí, no vamos a poder dar muchos detalles, muchos spoilers, ¿no? Porque son 2 películas recientes, aparte vamos a ver las características que son 2 películas muy cortas, con una premisa muy sencilla, pero que nos invita a reflexionar sobre algo, ¿no? Que es esto del arte que surge en tiempos de confinamiento, más allá de la falta de recursos o de escasos recursos, ¿no? Esto es algo que ya lo has traído vos a tu programa con teatro mediante Zoom, o hemos hablado de antologías que se distribuyen de manera gratuita, ¿no? Hoy tenemos el caso de 2 películas de diferentes países que se han realizado íntegramente en la pandemia con los recursos que permite el confinamiento. Entre otros, una película que utiliza la aplicación de Zoom. Toda la película es una sesión de Zoom entre 5 amigas y otro amigo, ¿no? 6 amigos. Sí, claro. Bueno, es otra cosa que nos trae la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia no conocíamos Zoom. Nadie. Se conocía muy poco, o no era algo popular, algo habitual ya constantemente, que creo que vino para quedarse, ¿no? Zoom y los otros programas similares, ¿no? Calculamos que después que pase la pandemia va a seguir habiendo reuniones por Zoom, presentaciones de libros por Zoom, bueno, Sí, el Zoom vino en la pandemia y se quedó. Sí, de acuerdo. Y hoy vamos a hablar de 2 películas de características similares en el guión y en el formato, que es de alguna manera adaptar a la pandemia esto que conocíamos como mockumentary o found footage, ¿no? Mockumentary es el documental falso que en realidad nos hace dar cierta credibilidad para después mostrarnos algo de terror, un descubrimiento. El found footage, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, es la cinta encontrada, ¿no? El protagonista encuentra una cinta, la empieza a mostrar y vamos a ver cámara en mano, algo que va de forma muy nerviosa hacia el encuentro con el terror. Y esto es la extensión de algo que ya se hizo, que se llamó Found Footage 2.0, que es mostrar que la película completa sea lo que se ve en la pantalla de una computadora. Ya tuvimos ejemplos anteriores, pero claro, con un presupuesto más acorde a los tiempos normales. Hoy en tiempos de confinamiento, los directores y los actores también se han tenido que arreglar con lo que hay, que es cada uno en su casa. La película se llama Host, ¿no? H-O-S-T. Sí, la primera película que vamos a hablar, que la traigo porque está apareciendo en muchos medios como un éxito así rotundo en estas semanas, se llama Host, una traducción sería algo así como huésped. Es una película del 2020. El director es Rob Savage, un director de cortometrajes con cierto éxito en su canal de YouTube. La película dura menos de 1 hora, 56 minutos, los actores no son conocidos, y esto es una producción de Shudder, que se escribe Shudder, que es un servicio de streaming muy popular en Estados Unidos donde permanentemente se dedican al terror, ¿sí? De acá han surgido series exitosas como Creepshow. Es una cadena que apuesta, una cadena por streaming, repito, que apuesta al terror y al horror principalmente. Y hay que decir que en este caso, yo lo quería decir porque la vi, a la película son 56 minutos, vale la pena, y puede pasar cosas como la que me pasaron a mí, ¿no? La vi en una laptop, en una notebook, y entonces, claro, uno cuando enchufa la televisión quiere ver la pantalla limpia y descubre que, claro, que está viendo la pantalla con el formato Zoom, ¿no? Y encima con un cursor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y es así la película. Claro, en la pantalla pasamos a ver la pantalla de Zoom de una de las protagonistas,
La historia que nos cuenta es la historia de 6 amigos que realizan una sesión espiritista por Zoom durante la cuarentena, ¿no? Está ambientada en estos meses. En las 2 películas que vamos a mostrar, la otra es una argentina de unas características similares, no se habla del confinamiento, pero no se habla mucho del COVID, digamos, ¿no? El tema es mostrar cómo la gente vive confinada y de repente se enfrenta, estando confinada, se enfrenta a determinados tipos de terrores. Perdón, pero también aparece en la inglesa, en el Host, o no sé si inglesa o yankee, aparece el barbijo, por ejemplo, o ella en un momento se saludan pegándose con el codo, digamos, ¿no? Sí, aparecen, aunque no ha sido un país que se caracterizara por su cuarentena en Estados Unidos, hubo regiones que sí, y esto es lo que aprovecha esta cadena, incluso también como una manera de vender la película luego al exterior, ¿no? El film, bueno, como comenté, es una sesión de espiritista, son 6 amigos y se sumará una especie de medium que los intentará guiar. Esto comienza como un divertimento, a ver si logran invocar algo, ¿no? Como una sesión de Ouija, pero de forma virtual. Y bueno, estamos ante una película de terror, de 1 hora, sabemos que los resultados van a ser terribles. Claro. Y ahí es cuando la película logra crear una gran atmósfera y tensión en todo momento, con algo que a todos nos aterra, que son los escenarios comunes, ¿no? Quedarnos, ¿quién no ha estado solo en su casa y sintió un ruido o sintió algo, ¿no? Claro. Aparte esto de hacerlo de noche y de que los ambientes de la casa están un poco oscuros, y el clima que se crea tipo como pasaba en los viejos campamentos, Pablo, ¿no? Que se contaban historias de terror y uno escuchaba un ruidito. Bueno, tiene se ha dicho que esta Host es la heredera del proyecto Blair Witch, ¿no? Un poco así, ¿no? Sí, tiene ese estilo, sobre todo comparando el poco costo de producción que tuvo y los resultados, por lo menos, de visualización. Muchas veces a estos servicios de streaming chicos como esta cadena Shudder, un éxito de esta película lo que le suma es muchísima gente que se incorpora al servicio, ¿no? Al abono mensual, y a partir de ahí empieza a consumir terror. Claro. Son grandes, como por ejemplo en una época la gente se asociaba a Netflix por Stranger Things o La Casa de Papel, productos muy muy exitosos. Esto pasa lo mismo, este tipo de terror empieza a pegar muy fuerte y la gente apuesta por tener un servicio de streaming más, y bueno, es uno de los productos que le ha permitido crecer mucho a la cadena esta en los últimos meses. Lo que más me sorprendió de la película es cómo crean una ficción dentro de lo que podía ser ver el Zoom, ¿no? Digamos, estamos en una división de pantalla, 4 personas que siempre están, 4 actrices que siempre están, son unas muchachas que están siempre mirando a cámara, y nada de esto nos molesta, ¿no? Uno se zambulle rápidamente como pasaba en Proyecto Blair Witch también. Yo por lo menos pasó sí, está hecho muy creíble, muy interesante, uno la ve sabiendo que no va a durar mucho, y algo que hace bien esta película, que muchas veces otras películas de found footage no hacen, es que tardan mucho en entrar en clima, y esto lo hace muy rápido. Convengamos que una cinta de found footage no tiene que durar mucho más allá de 1 hora, porque va a tener una introducción muy larga y muy aburrida, ¿no? Porque el formato ya está muy visto. Y acá se va rápidamente al meollo de la cuestión, y en poco tiempo ya empiezan los problemas, digamos. Y si bien no hay gran uso de efectos visuales, los pocos que hay están muy bien puestos, y realmente hay los famosos jump scare, ¿no? Estos saltos a través del volumen o de la imagen que dura menos de 1 segundo y nos logra aterrorizar. Así que José es la primera película. Ahora, si querés, comentamos un poco la segunda, que tiene algunas características comunes. Perfecto, dale. Bueno, la segunda es una película argentina, La Parte Oscura, que fue estrenada el 5 de julio y que está de forma gratuita en YouTube. Creo que está en más de una localización. Si no, la pueden encontrar en un sitio que se llama Watch Movies Now, vean películas ahora en inglés, que es un canal de YouTube gratuito que permanentemente está estrenando películas de terror de bajo presupuesto o de poco circuito, de poco recorrido comercial, y hay varias argentinas ahí, y también hay documentales sobre el género. Esta es una película de Max Coronel, una persona ligada a la dirección y al guion cinematográfico, pero que es la primera película que dirige. Es una película también de menos de 1 hora. La premisa es muy similar a la anterior, pero lo que acá es distinto, porque acá lo que vemos es como un documental que se monta a partir de lo que se encuentra en la computadora de la protagonista, con lo cual no solo veremos sesiones de Zoom, sino que también algunos chats, algunos videollamadas con algunos de los personajes, ¿sí?
Ujú. Y lo que se cuenta acá, a diferencia de la otra, que se va mucho a lo paranormal o a lo fantasmagórico, es esta chica protagonista, Laura, que hace reuniones de Zoom con los amigos para contarles que como ella vive sola, empieza a sentir una presencia maligna en su casa mientras duerme. Entonces lo que tratan los amigos de orientarla, ayudarla, decirle que se relaje, que haga tal cosa, hasta que finalmente ella contacta con lo que sería una especie de ocultista, ¿no? Moderno, alguien que la va a guiar, que la va a hacer dar algunos consejos para intentar purificar la casa y ver lo que pasa. Una de las claves de esta película, que cuenta con dos actores muy solventes en el género, la protagonista, Clara Kovacic, que es una actriz joven, que ya ha trabajado en dos películas de los hermanos Sonetti, que son dos hermanos que han hecho bastante cine de terror y de buena calidad acá en Argentina. Las películas son Abracadabra y Nightmare Radio. Y también la presencia del actor Germán Baudino, que también trabajó en Abracadabra, que es un giallo en inglés, ¿no? Uh-huh. Este Germán Baudino es un actor muy solvente, que es el que da vida a este espiritista, a este ocultista, una especie de psicólogo ocultista. Sí, sí, como la medium en la otra, ¿no? Como el medio, sí, pero sí, algo sí. más claro. Acá no hay ninguna invocación, es un problema que está pasando, ¿no? Y lo intentará ver que la protagonista le muestre la casa y eso. La diferencia entre esta película y La parte oscura es que apela un poco más, no tanto al efecto visual, no tanto a lo fantasmagórico, sino a este tema de cómo sufre o qué problemas tiene la gente que en el confinamiento está sola o Claro, se siente sola, ¿no? Claro, claro. Hay claro. como está muy interesante también la película, también hecha, si buscan por YouTube van a encontrar una reunión de Zoom en un canal de YouTube donde hablan los protagonistas y cuentan cómo hicieron la película, y todos los actores grabaron sus partes de forma individual, no hay interacción con los otros, con lo cual tienen que imaginar lo que hablan los otros, con lo cual tiene un trabajo de montaje bastante importante y bastante interesante, ¿no? Cuando uno ve y sabiendo esto, sabiendo los medios con los que se ha contado, ¿no? Si a veces a uno le cuesta mantener una conversación por WhatsApp, lo que debe costar armar una película de estas con los actores en diferentes partes del mundo grabando sus partes y siguiendo las indicaciones de un director. Claro, Pero claro. creo que está muy bien realizada también, es loable esto de que se estrene de forma gratuita y que, bueno, de alguna manera nos entretengan un poco la cuarentena que viene larga y complicada. Bueno, hay que decir que acabo, mientras te estaba escuchando, lo encontré en el blog de La Máquina de Pensar, pero está como de Devil Shadow, ¿puede ser? La parte oscura, ¿no? Sí, ya te digo, porque se estrena, como se estrenó en este canal Watch Movies Now, que hicieron como una premier mundial con los actores en vivo, presentando la película todo, está con el título en inglés, Perfecto. y de hecho la van a ver subtitulada al inglés la película, pero obviamente entendemos el idioma porque está en castellano, ¿no? Bueno, Pero entonces ha tenido un... van al blog de La Máquina de Pensar y cliquean y van directamente a la película. Yo también la voy a ver porque esta no la vi. Son 54 minutos y también es muy similar a la otra que estuvo mencionando Ricardo Sí. Ruiz, que es Host, donde usan pantallas tipo Zoom. Sí, decime. no, quería decir que convengamos que acá no hay un plagio, ¿no? Pero sabemos que los medios son limitados y si uno va a hacer una película de terror donde se ve el Zoom, no podemos estar en una mansión embrujada en 1800, ¿no? No. Es mostrarle, es utilizar, digamos, hacer un exorcismo de la cuarentena, de la pandemia, del confinamiento y sacar algo artístico, ¿no? Claro, es un poco. usar las limitaciones que da la cuarentena, no se pueden juntar gente, no se pueden juntar técnicos, para hacer otra cosa. De todas formas, el tema del Zoom, el tema de que estamos todos usando la pantalla y hablamos a la pantalla, en fin, es una cosa que puede ser riquísima para la ficción, pero atenti, no es fácil hacer ficción sin que se note que estás hablándole a una pantalla. Esto que decís vos, de que estos 5 actores tuvieron que filmar sus partes por separado en Argentina y dar después una sensación de que están ocurriendo al mismo tiempo, no es nada fácil. No es nada fácil. Y aparte, cuando recordemos estas películas dentro de algunos años, que ya esté lleno de películas que pasan por Zoom, ¿no? Uh-huh. Como todo, vamos a recordar que estas películas son películas que muestran una historia contada por Zoom cuando la única manera de hacer películas era por Zoom. Claro. Porque la única manera que tenemos en estos momentos de que se estrene una película en los meses más complicados del confinamiento era realmente por un medio digital de esta manera. Así que le podemos perdonar los errores que pueden tenerlos, ¿no? A veces
pareciera que habla uno y después habla otro y no se interrumpen nunca. Bueno, claro, los actores han tenido que hacer su parte de forma individual, mirando su propio teléfono celular, Claro. enviándole esto al director. No dejan de ser proyectos colectivos también, ¿no? Hay que hacer que los actores vean la letra, manden, el editor empiece a editar, se agregue la música y todo con un fin que es, bueno, en este caso, difundirlo de manera gratuita, ¿no? Y dar a conocer a Claro, este director. aparte yo me imagino, pero por eso habría que preguntárselo al director, que no estamos viendo la pantalla de Zoom, sino que es una pantalla, digamos, artificial, ¿no? Una, digamos, Claro, en este creada caso, digamos, creada en la edición, ¿no? sí, la parte oscura comienza con un texto donde nos dice que lo que se va a ver es lo que se compiló de la computadora de la protagonista. Entonces, como yo digo, vamos a ver búsquedas en internet, vamos a ver varias cosas. Hay partes del Zoom, pero también hay videollamadas, hay búsquedas a través de un navegador como si fuera de un buscador como si fuera el Google o alguno similar. Vamos viendo los resultados de lo que ella va buscando, porque está sola para afrontar este problema, que es que en pleno confinamiento, como ya dije hoy, empieza a sentir una presencia en la casa que identifica con ella misma, ¿no? Por eso es la parte oscura de cada uno, ¿no? Y Host, la otra, HOST, atención porque yo la estuve buscando y bajé otra que justo se estrenó en 2020, que es The Host, esa no la bajé. No, esta es Host sin el artículo. Sin el artículo, HOST. Lo que te quería comentar es que si bien uno se zambulla en la ficción, en algún momento da la sensación de que no se respeta exactamente que uno tenga celular o que tenga una notebook, en fin, o dónde estaba la pantalla, pero no importa, porque cuando si estamos en la mitad de la película... No tanto, en la película inglesa sí, tiene alguna de esas fallas que decir, justo cayó el celular de esa manera y filma, bueno. Claro, ¿no? Sí, y me parece que no está filmado. Pero igual lo que interesa, como siempre, lo importante es la historia. Y en Host yo diría una cosa brillante, que es el tema fascinante desde el punto de vista del terror, que es simplemente abrir una puerta en una habitación oscura. La abren como 4 o 5 veces, nunca ocurre nada, pero es increíble la tensión que genera abrir una puerta en la oscuridad. Sí, genera miedo con nada de recursos o con cuadros que ya digo duran menos de un segundo, porque los he querido ver en cámara lenta, a ver si podía ver alguna cara de un demonio, algo similar, y no llego ni a verlo porque no dura ni 2 o 3 cuadros y sin embargo nos asusta, ¿no? Exacto. Sí, está muy bien el montaje. Y esa apertura de una puerta, hay una película Vampire muda dirigida por Carl Dreyer, ya estaba ahí. Ricardo Ruiz, te mando un abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar. Nos vemos la semana que viene, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana seguimos a partir de las 19 horas, que lo pasen muy bien.